Palabras Más, con Álvaro García. Capitán Daniel Rizzotti, bienvenido a Palabras Más. Gracias por invitarme a su programa. No, es un gusto tenerlo aquí, capitán, y tener la oportunidad de conversar sobre todo lo que hay detrás de este barco y todo lo que hay detrás de Greenpeace y la llegada de Greenpeace a Colombia. Pero antes de hablar sobre eso, yo quería preguntarle cómo un tucumano del norte de Argentina, de la región montañosa, termina vinculado de una manera tan íntima a la vida marinera. Bueno, hay una frase que nos caracteriza a los argentinos, que dice que mucha gente desciende de los incas o desciende de uno del otro. Dice que los argentinos descendemos de los barcos. Así que mis abuelos vinieron en barco, son abuelos italianos, por parte de padre, y por mi familia yo llegué a eso. O sea, mi abuelo era marino mercante, era marino de guerra actualmente, y eso me contagió a volver al mar. ¿Qué recuerdos tienes de tu abuelo? Él era carpintero y me hacía barcos a vela en madera, y es el recuerdo que yo tengo. O sea, mi primer contacto con el mar fueron con barcos de madera construidos por mi abuelo. ¿Y fuiste después a la Armada Argentina? Estuve en la Armada Argentina, fui oficial de la Marina de Guerra por un tiempo, luego me retiré y me dediqué a la Marina Mercante. O sea, hice cursos para adaptarme a la vida mercante, y luego llegué a Greenpeace. ¿Cómo fue la formación y la experiencia en la Armada Argentina? Especialmente, digamos, la Armada Argentina tiene un vasto alcance en los mares del sur del continente y en el Antártida. Sí, la Armada Argentina sirvió como una plataforma, realmente como academia naval es formidable, ¿no? Yo aprendí mucho en la Armada Argentina, toda mi preparación fue allí. De hecho, la Escuela Nacional de Náutica, que es solamente mercante, tiene una base dentro de lo que es la preparación de la Armada Argentina. O sea, es la misma formación. Y sí, yo entré en las posteriores a la dictadura militar. O sea, yo entré dentro de la democracia argentina, a la Armada Argentina, me preparé ahí, hice una carrera también de grado en la universidad en su momento, y bueno, fue bastante ardua la tarea, son 5 años de mucho estudiar. ¿Había ya alguna inquietud en los temas relacionados con el medio ambiente en esa época? Sí, yo ya tenía la idea de tema medioambiental, siempre la tuve, siempre me gustó el tema ambiental, siempre compartí en mi región, colaboré con organizaciones no gubernamentales en esto, siempre estuve contagiado de lo que es el medio ambiente. Capitán, después en la vida marinera, en las flotas mercantes, ¿qué experiencia tuvo? Muy agradables, pero por otro lado descubrí muchas cosas que se hacían en el mar. Cosas como, por ejemplo, lavado de tanques en los buques petroleros, costumbres muy malas. No ocurría en los barcos que yo estuve, pero sí sé por colegas y sé por experiencia profesional que se ha hecho mucho de eso. La contaminación era bastante mala en su época. Entonces, realmente mi profesión de marino mercante fue bastante signada por el contacto ambiental y por lo que yo veía en alta mar. Veía mucha contaminación y veía todo esto. Entonces, eso me fue inclinando de a poco a tratar de cambiar eso, ¿no? Y ahí me acerqué a Greenpeace. ¿Cómo fue precisamente ese acercamiento a Greenpeace? ¿Cómo se dio? Sí, fue una coincidencia. Conocí a una persona que había aplicado y me dice, pero yo conozco y Greenpeace tiene barcos, y me pasó un folleto, empecé a leer y un poco a soñar con Greenpeace. Dije, yo quiero entrar ahí, yo quiero estar ahí. Y bueno, soñar no cuesta nada, y tratar de convertir ese sueño en una realidad tampoco, así que empecé a trabajar por eso. Escribí, mandé cartas, en su momento, en esa época, estoy hablando 19 años atrás, mandé un fax a la oficina de Greenpeace en Ámsterdam y ellos me contestaron, ahora no hay lugar. Y a los 15 días me volvieron a escribir y me dice, bueno, hay un lugar en el Rainbow Warrior de voluntario, así que entré como voluntario en la organización, en Chile, en el Rainbow Warrior 2, el antecesor a este barco. ¿Es difícil entrar a Greenpeace?
Es que hay mucha gente que aplica, muchísima gente aplica, entonces sí, es complicado, es complicado. Y aparte, ser miembro de Greenpeace no solamente implica la profesión en sí, implica un poco más que eso. Hay un compromiso social, hay un compromiso de vida. Uno trabaja por muchas más cosas que solamente ser miembro, ser capitán de este barco. No es ser capitán de cualquier barco, es ser capitán de un barco de la organización. Y lleva un compromiso hay que saber, por ejemplo, transmitir un mensaje. No cualquiera puede transmitir un mensaje ambiental, o cuando hay un conflicto también uno pone en juego su licencia de capitán de barco. Es difícil, es difícil. ¿Qué lugares del mundo ha recorrido en Greenpeace y en los barcos de Greenpeace? Muchos lugares, no puedo decir todo porque realmente el mundo es un sitio muy vasto, ¿no? Y se conoce más de la parte terrestre que del mar, de acuerdo a los científicos. He recorrido mucho, del Ártico a la Antártida. Yo tengo una especialidad en navegación en hielo, por eso me ha volcado a ser capitán varias veces del rompehielos que está arrestado aún en Rusia, que estamos pidiendo que lo liberen, el Arctic Sunrise. De hecho, yo desembarqué del Arctic Sunrise una semana antes de que lo arrestaran al barco. Yo preparé el barco para ir a hacer esa actividad y bueno, tuve que bajarme porque yo ya había hecho una actividad previa. He recorrido muchos lugares que como marino mercante uno no iría. Por ejemplo, Papúa Nueva Guinea, una aldea en las Islas Salomón. Aparte, llegar y estar ahí, convivir con ellos, brindarle ayuda. He estado en Japón, me ha tocado hace unos años cuando fue el tsunami. Circunstancialmente estaba con el otro Rainbow Warrior ahí trabajando sobre el tema de pesca y fue el tsunami y nos vincularon para hacer un trabajo de investigación, estudiar la contaminación en el agua, de la radioactividad. Todo el mundo hablaba de qué había pasado en Fukushima con la planta nuclear que se había partido, digamos, pero nadie hablaba de la contaminación en el mar y bueno, encontramos valores altísimos de radiación en especies que tomamos del mar. Fuimos con científicos en colaboración y por pedido expreso de las autoridades holandesas para colaborar con Japón. Japón hablaba de X contaminación, nosotros encontramos valores 1500 veces más altas de contaminación de lo admitido en el agua. Entonces fue un tema terrible, ¿no? Me ha tocado el tsunami ahí, un tsunami el de Indonesia, el de Banda Aceh en Indonesia y trabajos humanitarios, por ejemplo en la guerra Israel-Líbano, llevar hospitales móviles, médicos, trabajar con Médicos Sin Fronteras. Nosotros aportando la nave, fuimos junto con un barco de la Cruz Roja los dos únicos barcos que llevaron ayuda humanitaria al Líbano durante la invasión y el bloqueo. Capitán, ¿en qué estado está la situación del barco que fue capturado, que fue detenido recientemente? Es muy difícil decirlo ahora porque realmente se manejan de una manera bastante particular las autoridades rusas. Yo creo que todavía no se ponen de acuerdo cómo lo van a devolver. Lo que sí sabemos es que el barco ha sufrido muchos daños. Sabemos que se han roto muchos equipos y las condiciones, estamos hablando de una región polar donde hay temperatura de 40 grados bajo cero. Muchas de las tuberías o sistemas hidráulicos no se han drenado, entonces eso ha generado, por supuesto, el congelamiento de los líquidos dentro de las tuberías y esa expansión genera una rotura de todas las tuberías. O sea, el daño a la embarcación es alto y todavía no sabemos en qué condiciones lo van a devolver y cuándo. Estamos esperando que sea lo más pronto posible. Tenemos que poner el barco en condiciones porque por supuesto, es una nave que hace un aporte a la sociedad y al medio ambiente enorme. O sea, lo queremos al barco, es nuestro barco, es el barco de todos los socios de Greenpeace, aún de los que no son socios y entienden que el medio ambiente necesita un barco más en servicio. Después de todos estos años de recorrido y de experiencia, ¿cuáles cree usted, capitán, que son las amenazas más grandes que tiene el medio ambiente en el mundo hoy?
Yo lo sintetizaría con una sola palabra, la ambición, ambición desmedida de la humanidad. Hay una ambición de poder terrible. Yo creo que ahí está, esa es la palabra, ambición y la falta de solidaridad con la gente que necesita. Estamos hablando de desplazados ambientales. Cuando se desmonta, se contamina o en el caso, por ejemplo, que me ocurrió yendo a las islas del Pacífico, donde los franceses hacían pruebas nucleares, hubo muchos desplazados porque la nube radioactiva iba sobre comunidades enteras y con los barcos nuestros tuvimos que desplazar comunidades enteras de una isla a la otra. Estamos hablando de familias que venían con sus gallinas, sus chapas para construir su casa, sus pocas pertenencias, pero que tienen un valor enorme para ellos. Y eso es terrible. No, la ambición humana es desmedida. Yo creo que ese es el verdadero enemigo del medio ambiente al día de hoy. Capitán, hagamos una pausa y ya volvemos para hablar de Greenpeace en Colombia.